En mayor o menor medida, las aguas superficiales son afectadas por la acción humana. Una de las causas, según expertos, es el aumento de la producción de la última década. El estado de la cuenca del río Santa Lucía es uno de los más críticos del país. Tiene gran repercusión ya que suministra el agua potable para Montevideo y la zona metropolitana. Desde el punto de vista sanitario, el río Santa Lucía le da el agua potable entre el 65 y el 70% de la población del Uruguay. Y desde el punto de vista económico, de la cuenca del Santa Lucía salen el 40% de las exportaciones, por lo menos. Es decir, la riqueza del Uruguay, el 40% se produce en la cuenca del Santa Lucía, que el río son 225 kilómetros de largo. El Santa Lucía yo siempre digo que es un río excepcional, ¿no? No es casual que los ingleses lo hayan elegido. Tiene una altísima capacidad de autodepuración. Si no fuera de que tiene, yo qué sé, el frigorífico Canelones a 10 kilómetros, cosas de ese tipo, el río en sí mismo no debiera tener demasiado riesgo, ¿verdad? Bueno, ahora se ha agregado que se está cultivando en zonas inundables. Se ha cortado monte indígena para poderlo hacer productivo para la soja, ese tipo de cosas, ¿no? Se ha agregado, digamos, una intensificación agropecuaria muy fuerte. Tenemos un problema con el saneamiento, que va al Canelón Chico y del Canelón Chico al Canelón Grande. El Canelón Grande llega hasta Dos Corrientes y se cruza con el agua que viene de Paso Severino a unos 500 metros de las tomas. Ahí tenemos las villas cercanas a Las Piedras, Canelones, Progreso, Juanicó, etcétera, etcétera, más todo lo que tiran las industrias de la zona. Entonces, cuando llega el agua cada vez es más difícil potabilizarla, porque la materia prima viene muy mal. Este es un tema de Estado. Entendemos nosotros que es uno de los principales problemas que tiene el Uruguay, si no el principal, porque estamos hablando de la salud y estamos hablando de la economía. Y lo que hay que hacer es actuar, no hacer más diagnóstico, ni comisiones, ni nada. Hay que actuar, y es lo que no se ha hecho. Estamos hablando de una cuenca donde tiene parte de la cuenca características metropolitanas, digamos, una densidad de población inusual dentro de lo que es el territorio nacional. Tiene actividades productivas intensivas desde hace muchos años, cosa que no era habitual en el país del latifundio de la ganadería extensiva, que fue hasta hace tan poco tiempo Uruguay. Yo diría que está en una situación muy complicada. Y no solo producto del río, sino por muchas cosas que han ocurrido, muchas cosas laterales. Hay un problema grave que no empieza hoy, ¿verdad? Es un problema que viene de lejos, que afortunadamente ahora tomó estado público y por eso ha generado preocupación, digamos, y intención al menos en el discurso de corregirlo. Pero el problema que hay es un exceso de fósforo y nitrógeno fruto de diversas fuentes, ¿verdad? Que van desde fuentes domiciliarias, emprendimientos diversos, como por ejemplo frigoríficos, feedlot, ese tipo de cosas. Los tambos también, que bueno, el lavado de los tambos genera grandes volúmenes de materia orgánica. Y a eso se le ha agregado, digamos, una especie de explosión de la agricultura, una agricultura altamente tecnificada, con altas dosis de fertilizantes fundamentalmente, también con algunos pesticidas que no debieran estar en el agua. Y eso, bueno, ha generado la actual situación, ¿verdad? El Ministerio de Defensa, como piensa en vulnerabilidades, permanentemente tiene que hacerlo, es su tarea, dijo que una de las más grandes vulnerabilidades que tenía Uruguay era que pasara algo en Aguas Corrientes, el pueblito. Porque de ahí se le daba el agua potable
a toda el área metropolitana, que es más de la mitad de la población de Uruguay, y que es la que hace funcionar además todo el sistema de saneamiento. Si llegara a pasar un día algo ahí, las consecuencias serían de las más graves que Uruguay puede pensar que pueda tener. Los fertilizantes, la materia orgánica, los desechos industriales y algas tóxicas están presentes en nuestras aguas. El cuidado que se tiene en materia de filtración y procesamiento de las aguas en el río Santa Lucía, las que abastecen el área metropolitana, es mucho mayor que el que se tiene en el resto del país por razones obvias, ¿verdad? Entonces, yo estoy más preocupado quizás por otras vías de drenaje que se utilizan como fuente de agua potable que por el Santa Lucía. El Río Negro está más contaminado que el Santa Lucía. Más. Y yo calculo que todos los ríos están hoy contaminados, no hay ninguno que no esté contaminado. Pero lo del Río Negro es pavoroso. Según un informe de la UTE, la gente no se podría estar bañando hoy en las cañas, ni en Mercedes, ni en ningún lugar, porque esa alga contamina también por contacto con la piel. Bueno, el tema de las algas es una parte de este problema, ¿verdad? Es decir, el exceso de fósforo genera la presencia de estas algas. Muchas veces estas algas, sobre todo cuando mueren, generan toxinas poderosísimas que son hepatotóxicas, pero también pueden actuar sobre las neuronas, son alergénicas, es decir, tienen miles de problemas. En su momento hubo una serie de medidas, un plan de acción, digamos, que lanzó el Ministerio cuando empezó a generarse toda esta inquietud en el río Santa Lucía, y justamente había una serie de medidas que iban en ese sentido. Estaba muy claramente una que limita, por ejemplo, la aplicación de fósforo. Suele haber una tendencia muchas veces a fertilizar en exceso, y entonces después ese fertilizante en exceso va a parar por la vía de la erosión junto con el terreno al agua. Recibe nutrientes. Se genera una situación del curso eutrófica, es decir, favorable a la generación de estos fenómenos de floraciones de algas, por la alta presencia de nutrientes, fundamentalmente nitrógeno y fósforo. En general, eso en muy buena medida viene del tema de los fertilizantes, viene también de las deposiciones de los animales o de las personas. Obviamente, siendo el saneamiento en general, por la propia Constitución establecido, responsabilidad del Estado, bueno, se ha querido poner el ejemplo de alguna manera, obligándose el Estado a hacer un tratamiento adecuado en todas las zonas, en todas las poblaciones de la zona. Ya lo hay, por ejemplo, en la ciudad de Canelones. También se va a hacer la inversión necesaria para que esa remoción exista en todas esos centros poblados de mayor importancia de la cuenca. Resulta urgente poner en práctica el plan de acción ambiental propuesto, declarar protegidas nuestras cuencas y reducir el impacto del saneamiento sobre nuestras aguas. Lo que hay que hacer es que esto, digamos, empiece a revertirse, porque hay lugares muy complejos. Yo digo siempre, el río Santa Lucía se autodepura muy bien, el embalse es muy pequeño, que es donde pueden quedar sedimentos. El embalse de agua corriente. Ahora, el embalse de Paso Severino, yo hace varios años hice una cantidad de cateos adentro del embalse y tenía más de 20 centímetros de sedimento fino. Bueno, en los sedimentos finos es que van ligados los contaminantes, no van ligados a la arena, ¿verdad? Pero le quiero aclarar a la población, si hacemos todo bien, esto puede mejorar en 10 años, pero tenemos que hacer todo bien. La realidad es que la contaminación afecta directamente a nuestras cuencas y también afecta a nuestra sociedad, y surge la pregunta, si nuestra agua es realmente potable o no. Definamos qué es agua potable. Según las definiciones de la OMS, agua potable es aquella agua apta para consumo humano
y para todo uso higiénico habitual, o sea, lavarse las manos, lavarse los dientes, lavarse la cara, y que además no representa ningún riesgo para la salud durante toda una vida de consumo y que paralelamente a ello no genere rechazo de los consumidores. El agua no puede contener algún contaminante que afecte la salud de forma inmediata, como por ejemplo bacterias, virus, protozoarios, que uno ingiere el agua e inmediatamente adquiere una enfermedad, y también se controlan aquellos compuestos que pueden generar enfermedades a largo plazo, que son algunos contaminantes de origen orgánico, que consumiendo el agua durante toda la vida genera algún tipo de enfermedad. Y además de eso, que el agua no sea, desde el punto de vista estético, el agua sea agradable, o sea, sea clara y atractiva para el consumidor. El agua de Oce es potable, ¿no? Sigamos claros. Y yo siempre digo también, pero yo no la tomo, porque cumple con ciertos requisitos que se establecen por norma para que el agua sea potable. Tiene que tener menos de tantas partes por 10 millones o por lo que sea de tal producto, de tal otro, no sé qué. Bien, cada uno de esos posiblemente a esa dosis no haga mal. Ahora, el cóctel total de la suma de todos, yo no me lo tomo, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso que se le da al agua para transformarla en agua potable? Es distinto según el origen. Si es agua subterránea, generalmente el agua subterránea está menos sujeta a riesgos de contaminación, y si no tiene algún parámetro que comprometa su calidad, simplemente recibe una desinfección mediante cloro. Y cuando es agua de origen superficial, cuando es un río, un arroyo, como el ejemplo de las capitales departamentales o Montevideo mismo, hay un tratamiento completo que comienza con un proceso de coagulación, luego de floculación, siguientes etapas que terminan con la última etapa, que es la desinfección, y el control de calidad, por supuesto, que es algo que se implementa no solamente en la salida de la planta, sino en todo lo que son las redes de distribución del país. Hay cosas que son difícilmente solucionables en el agua potable. Si el agua potable, para que no haya patógenos, ¿no?, se la trata con hipoclorito de sodio, ¿no? Bien, eso es así. Ahora, ¿qué pasa? Que el hipoclorito de sodio ataca la materia orgánica, y cuando ataca la materia orgánica genera compuestos altamente tóxicos, que por supuesto que casi siempre a nivel de la canilla están por debajo de la norma, o sea, sigue siendo potable el agua, ¿no? ¿Cuál es la alternativa a eso, ¿no? La alternativa sería eventualmente tratar con otro producto químico, que saldría mucho más caro, ¿no? Ahora, cuando uno ve lo que piensa el organismo de Estados Unidos en relación a estos compuestos, que se llaman compuestos halogenados, tiene el valor permisible y el valor deseable, ¿no? Y en el valor deseable dicen 0. Bueno, yo no me los tomo, pudiendo evitarlo, ¿verdad? Por supuesto. Todos tomamos de todas maneras agua de Oce, porque toma un café y está tomando agua de Oce, ¿verdad? O un refresco, lo que sea. Pudiendo, hay equipos muy buenos que son muy útiles y que permitiría tomar el agua con toda tranquilidad, eso no hay duda. ¿Qué hace el purificador? Elimina a través de distintas cosas químicas que tiene, que vienen desde resinas intercambiadores catiónicos o aniónicas, hasta carbón activado. El carbón activado retiene cualquier plaguicida, retiene los trialometanos, retiene todas esas cosas. Y bueno, tiene una vida útil, ¿no? Y cada tanto tiempo además hay que hacerle algún mantenimiento. Entonces el presidente de la OCE decía, bueno, pero sí, nosotros no recomendamos eso porque hay que hacerle mantenimiento. Bueno, claro, hay que hacerle mantenimiento a todo, a la casa, al auto, a la bicicleta, a lo que uno tenga, ¿verdad? Es decir, por supuesto que sí, viene un manual que dice cuál es el mantenimiento, cuántos años dura, todas esas cosas. Pero lo lamentable es que no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de cosas. Mucha gente que ha decidido dejar de consumir agua de la canilla sin antes colocar un purificador en su casa. Eso es una estupidez. ¿Por qué? Primero, el agua de Oce está sumamente controlada por todos. Es más, tenemos una comisión que funciona, en el cual está la Unidad Reguladora de Servicios de Aguas y Saneamientos, estamos nosotros, está el Ministerio de Salud Pública,
y permanentemente se está controlando el tema de la calidad del agua. El mensaje nuestro es claro: la gente en este país puede seguir abriendo la canilla y tomándose el agua con toda tranquilidad. Yo estoy seguro que Panario controla su pozo, sabe que la calidad de su pozo es buena y la calidad del agua que él toma es buena. Pero hay mucha gente, ¿tá?, que puede verse envuelto en esa manija de no tomar el agua de la canilla y recurrir a su pozo, que no toma las precauciones que toma Panario. A la población en general, yo le digo con toda seguridad, el agua de OCE la pueden tomar tranquilos, porque la controla mucha gente. Se han alzado algunas voces que dudan de la potabilidad actual del agua de OCE. El tema del agua potable es un tema de debate mundial permanentemente y sí, se escuchan muchas voces, no solamente acá en Uruguay, sino en el mundo. El tema del agua es un tema de debate, como decíamos. Nosotros tenemos la obligación de transformar el agua del río en agua potable, independientemente de la calidad del agua del río. Es decir, no es lo mismo los ríos hace 50 años, hace 100 años, que ahora. Pero OCE va desarrollando sus actividades y su tecnología, digamos, ayornándola, de modo de ir acompasando esos cambios en la calidad de las aguas brutas, de modo de lograr agua potable. Nosotros tenemos nuestro sistema de control de calidad, tenemos un laboratorio recientemente remodelado en este mismo edificio, y tenemos 10 laboratorios regionales que son nuevos en todo el país, que analizamos aproximadamente unas 50.000 muestras por año de calidad de agua, además del análisis que hacemos en los centros de producción mismos, porque cada centro de producción, o sea, cada usina, tiene su propio laboratorio. La UCEA nos controla y los índices de calidad que tiene Uruguay son comparables con índices de calidad a nivel mundial, de los mejores a nivel mundial. Eso no quita que en ocasiones aparezca una muestra con algún inconveniente, para lo cual existen las medidas correctivas, por supuesto, que corresponden. ¿Usted le puede asegurar a la población, o se le puede asegurar a la población, que el agua que estamos consumiendo es potable? Totalmente. Nosotros recomendamos consumir agua de OCE. Es un agua controlada por una normativa estricta y que atrás de eso hay un grupo de gente muy comprometida que trabaja permanentemente para lograr esa agua de calidad que todos los uruguayos merecen.